Muy buenos días a todos y bienvenidos a este 7º Summit de Closing Gap. Quienes habéis venido más veces sabéis que siempre me gusta, para empezar, mostraros una imagen o contaros una pequeña historia, porque creo que nos sirve para enmarcar y sobre todo para que luego recordemos cuál es el mensaje fundamental que Closing Gap quiere trasladar en cada edición. En el año 2021, que fue el año en el que publicasteis el primer índice Closing Gap, el primero que yo estuve con vosotros, os mostré esto. La imagen de una bandada de pájaros para contaros cómo el vuelo de los estorninos es una lección extraordinaria de la naturaleza, de cómo todo movimiento imparable nunca es excluyente, sino inclusivo e integrador. En ese summit, no sé si Marieta lo recuerda, Marieta Jiménez, presidenta de Closing Gap, pero me añadió algo que quiero recordar para aquellos que no estuvisteis, y es que los estorninos, cuando son pocos, vuelan en silencio, pero que después el grupo siempre crece y crece hasta que de repente sobreviene una explosión de sonido sobrecogedora. El paralelismo con Closing Gap creo que es evidente. Un movimiento imparable que no para de crecer. Después de 7 años sois ya 14 empresas y 3 socios colaboradores. Y lo más reseñable es que todos sus miembros os movéis y colaboráis en aras de un objetivo común. Este 2025 lo que vamos a hacer es centrarnos en ese objetivo común, en ese objetivo compartido y sobre todo en cómo acelerar el paso para alcanzarlo. Y este 2025 no os voy a poner ninguna imagen, sino que me voy a centrar, voy a recurrir a un objeto, una brújula que queremos convertir en símbolo de esta 7ª edición. ¿Por qué? Porque una brújula es esa herramienta que sirve para orientarnos, es esa herramienta que nos ayuda a determinar cuál es la dirección correcta, pero sobre todo es esa herramienta que nos ayuda a seguir una ruta fiable. A principios de este año, la Comisión Europea presentó la Brújula para la Competitividad, un plan basado en las recomendaciones de Mario Draghi para relanzar la economía de los 27. Esa Brújula para la Competitividad identifica 3 ejes, es decir, establece 3 prioridades. Primer eje, la innovación. Segundo eje, la descarbonización. Y tercer eje, la reducción de las dependencias externas. En toda brújula siempre hay 4 direcciones y por eso, inspirados por esa visión, desde Closing Gap se quiere añadir esa 4ª dirección que falta. La igualdad de género como un 4º eje estratégico e indispensable para lograr un mayor crecimiento y también para acelerar el paso hacia un modelo económico más justo y equilibrado. En definitiva, hoy queremos que la brújula nos recuerde para qué estamos aquí, porque además este summit sucede en el año en el que estamos conmemorando el 30 aniversario de Beijing. Y me voy a detener apenas 30 segundos en este hito del que luego vamos a hablar más, porque una de nuestras premiadas tuvo un papel fundamental entonces. Han pasado 30 años desde esta imagen. 30.000 mujeres participantes, 189 países reunidos para declarar con firmeza que los derechos de las mujeres son sin duda derechos humanos. Fue, y esto quiero subrayarlo, la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer. La primera tuvo lugar en México, la segunda en Copenhague, la tercera en Nairobi y la 4ª en Beijing. En el año 1995 lo que se acordó es que 10 años después tendría lugar una nueva conferencia, pero eso nunca sucedió. El marco más ampliamente consensuado sobre el avance de los derechos de las mujeres no se ha renovado y no lo ha hecho porque se considera que si hubiera una nueva conferencia podría haber un retroceso en lo firmado en 1995. Dicho esto, yo creo que queda claro que este es un momento oportuno para reflexionar sobre el presente, el pasado y el futuro de la igualdad de género para lograr un mayor crecimiento y una sociedad más justa y equitativa. Y yo con esta premisa vamos a empezar este summit. Voy a ceder la palabra a Eduardo Petrosi, CEO de Mao San Miguel, que es una de las empresas asociadas, y queremos daros las gracias por acogernos también en este summit, donde tú quieras. Buenos días. Buenos días a todos, a todas. Un placer que estéis aquí. Es un placer daros la bienvenida al 7º Summit de Closing Gap y hacerlo aquí en el Club Mao, en nuestra sede corporativa. Esto nos llena de orgullo. Siempre nos encanta recibir a gente en nuestra casa.
Y gracias por estar aquí compartiendo este espacio que se transforma en un punto de encuentro para acelerar el cambio. Desde MAO San Miguel creemos que la igualdad de género es una palanca de competitividad, de innovación y de sostenibilidad. Por eso, para nuestra compañía, formar parte de Closing Gap es mucho más que una alianza. Es un compromiso profundo que conecta con nuestra forma de entender el propósito empresarial. Este año, el Summit se articula en torno a una idea sencilla, pero creo que muy poderosa, que es la sostenibilidad como brújula. Una brújula señala la dirección correcta. No impone caminos, nos orienta cuando el entorno cambia y nos ayuda a que cada decisión que tomemos tenga una dirección, pensando en varios puntos cardinales: la innovación, la inclusión, el compromiso con el planeta y las personas y, por supuesto, la igualdad de género. En MAO San Miguel tenemos claro que en todas estas cuestiones no basta con moverse, hay que saber hacia dónde ir. Por eso, la sostenibilidad integra cómo innovamos, cómo incluimos y cómo cuidamos el planeta para crear un mundo mejor y un valor duradero. El 7º Economic Equality Summit nace para impulsar un diálogo constructivo con un enfoque especial oportuno en el año en el que conmemoramos 40 años de nuestra unión, de nuestra adhesión a la Unión Europea, y 30 años, como comentaban anteriormente, de la Declaración de Beijing, que tan importante fue en su momento. Y hoy, desde este escenario, queremos acelerar y avanzar, porque si algo hemos aprendido en estos años de trabajo conjunto con Closing Gap y con todos los miembros que formamos parte, es que la igualdad no avanza sola. Necesita liderazgo, alianzas, brújula y, sobre todo, acción. Gracias a todas las personas que hoy vais a compartir ideas, experiencias y propuestas. Gracias a Closing Gap, en el nombre de su presidenta, por seguir empujando este movimiento imparable con la sostenibilidad como brújula y la igualdad como rumbo. Y gracias, sobre todo, por demostrar que el cambio es posible, cuando se hace de una forma en red, con compromiso y, sobre todo, con propósito. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa, vuestra casa, MAO San Miguel. Muchas gracias, Eduardo. Hace 7 años, una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué oportunidad se está perdiendo en España por la desigualdad? Una pregunta que, por cierto, se plantearon Marieta Jiménez y Ana Polanco, presidenta del Consejo Asesor. Closing Gap movilizó a muchos de los que hoy estáis aquí y marcó los pasos y sigue marcando cada uno de los pasos que da Closing Gap. Si recuerdo esto, es porque siempre al empezar nos gusta dedicar un par de minutos a un vídeo en el que repasamos los principales hitos de los últimos 12 meses. Y nos gusta hacer este vídeo porque nos ayuda a no perder de vista esa pregunta y, sobre todo, a detenernos un momento en cada uno de los pasos, en forma de datos, en forma de acciones concretas que se ha ido dando desde Closing Gap. Este 2025 ha sido el año de algunas primeras veces memorables. Por primera vez habéis participado en la CSW del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y sobre ello nos va a hablar Lucila García, directora general de Closing Gap, en unos minutos. Este 2025, voy con el segundo titular, después de las primeras veces, viene que este 2025 ha sido el año de vuestra mayoría de edad, porque habéis publicado el informe monográfico número 18, en concreto liderado por Mafre, sobre pensiones y ahorro previsional. Y sobre eso Antonio Huertas también nos va a hablar en unos minutos. Y el tercer titular es que este 2025 se consolida vuestro compromiso para llegar a las generaciones más jóvenes. Un titular muy importante. Vamos a ver más en el siguiente vídeo. 2025 ha sido un año de crecimiento, acción e impacto para Closing Gap. Un año en el que hemos consolidado nuestra voz y reforzado nuestro compromiso. Acelerar el cierre de las brechas de género desde la colaboración y el liderazgo compartido. Cada proyecto realizado este año tiene como eje central la transformación social a través de la igualdad. A través de los eventos que hemos celebrado, los foros nacionales e internacionales a los que hemos acudido y cada encuentro institucional que hemos organizado, hemos reafirmado que este eje nos enfoca hacia un futuro con más competitividad que impacte en las nuevas generaciones. Este año presentamos el 5º índice de Closing Gap y hemos actualizado 2 informes en los que demostramos que el cierre de brechas de género no es solo justicia social, sino también crecimiento económico. Junto a Repsol, trazamos la imagen de la conciliación en España. La realidad es clara.
Las mujeres dedican 3,2 horas diarias a los cuidados y las tareas del hogar. Y con MAPRE exploramos el impacto de esa desigualdad a lo largo de la vida hasta el momento de la jubilación. Una etapa especialmente vulnerable para las mujeres. Solo el 57% recibe una pensión frente al 82% de los hombres. Closing Gap ha participado en encuentros a nivel internacional. Desde la CSW del Consejo Económico y Social de la ONU en Nueva York, en la que participamos como parte de la misión de España, hasta la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla, nuestro trabajo ha trascendido fronteras, idiomas y culturas. Hemos podido colaborar con entidades tan relevantes como ONU Mujeres, UNICEF, el Banco Mundial, la Unión Europea, diversos ministerios del Gobierno de España. La transformación debe arrancar desde las primeras etapas formativas. A través de iniciativas como Destino Liderazgo y nuestro programa de Mentoring Cruzado, en la que ya han participado más de 400 mujeres, seguimos conectando talento, dando visibilidad a referentes y apoyando el liderazgo femenino. Con la igualdad de género como brújula, aceleramos el camino. Seguimos recorriendo el camino hacia una sociedad más justa y una economía más próspera, porque los datos solo tienen sentido si se convierten en acción. Nuestro 5º índice de Closing Gap nos fija el horizonte de la plena igualdad. A este ritmo, quedan 37 años para cerrar la brecha de género. La brújula está bien orientada, pero debemos acelerar el camino. Todos juntos, hombres y mujeres, tenemos la oportunidad de construir una sociedad más competitiva y justa. Gracias a las empresas que hacéis posible todo esto. Somos Closing Gap. Decía el vídeo que la brújula está bien orientada, pero que hay que acelerar el paso entre todos, hombres y mujeres, porque está claro que no podemos permitirnos 37 años para lograr en España esa sociedad sin brecha de género. Y vamos ya con el diálogo de apertura. Y lo que os vamos a proponer es que hagamos una especie de zoom out, es decir, que ampliemos la mirada y que vayamos más allá de lo que sucede en España. Y para eso voy a pedir a Lucila García, directora general de la Asociación Closing Gap, que venga al escenario acompañada de Carolina Sánchez Páramo. Carolina, luego lo vais a ver, es una de nuestras 3 premiadas hoy con los premios Closing Gap, además de directora de Política Operacional del Departamento de Política y Apoyo Operacional del Banco Mundial. Ellas nos van a aportar esa mirada global con perspectiva de género. Lucila. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y desde luego un placer estar otro año más aquí. Gracias a todos por acompañarnos y por supuesto, Eduardo, por acogernos en tu casa. Pues quería empezar recuperando esa brújula de la competitividad, esa brújula que nos marca el norte del desarrollo y la igualdad de género y desde luego pues dar la bienvenida a Carolina para que pues nos ayude también a este diálogo. Buenos días y bienvenida, Carolina. Buenos días, gracias. Encantada de estar aquí. Pues quería empezar, como siempre, yo creo que es bueno en una asociación por recordar nuestra misión. Nosotros desde Closing Gap sabéis que trabajamos para avanzar en la igualdad de género poniendo como foco el crecimiento económico y la competitividad global. Y este año, además, pues después de 7 años de compromiso, Marieta, Ana, muchas gracias por el liderazgo, pues seguimos poniendo datos, seguimos construyendo proyectos y sobre todo haciendo pues, que esto se traslade en una realidad. Y este año, además, que lo comentaba Sonsoles, hemos ido por primera vez, hemos formado parte de esa misión española, de esa delegación en la CSW del Consejo Económico de Naciones Unidas. Y quería comentaros un poco, porque la primera parte la queríamos dedicar Carolina y yo a algunas tendencias globales, algunas tendencias que hemos observado en esa cumbre y otras en las que hemos participado. Y fundamentalmente quería compartir con vosotros dos temas. El primero hace referencia a pues conversaciones y debates que, por supuesto, están en toda la agenda y que os podéis imaginar que están muy enfocados en la parte de la transformación digital y la tecnología. Como sabéis, pues, con la parte de inteligencia artificial se está reconfigurando cómo accedemos a los derechos, a los servicios e incluso pues, en muchos casos a temas de nuestro día a día.
Y vemos que la tecnología pues, es apasionante, este cambio, veo aquí a Telefónica, que nos ayuda a avanzar, pero también tenemos ese riesgo, ¿no? de que haya brecha. De hecho, en nuestro quinto índice Closing Gap veíamos cómo efectivamente la dimensión de la digitalización subía un 1,2 respecto al año pasado, o sea que tenemos buenas noticias, pero aún tenemos esa brecha, un 24,9% de brecha que nos queda para que la mujer no solo pues, esté, ¿no? en esta dimensión digital, sino además participe activamente. Y otro tema que os quería trasladar, que ha sido pues, una parte importante de la agenda, es todo el tema de la economía de los cuidados. En Nueva York asistimos en distintas iniciativas en las que se ponía de manifiesto que realmente la participación de la mujer en la función económica y en el trabajo va a ser muy difícil aumentar de forma diferencial si no somos capaces de transformar esa economía de los cuidados. Y esto además lo hemos visto muy bien en ese informe que hemos presentado este año con Repsol de conciliación, en el que, como sabéis, llegábamos a esa cifra de 3,2 horas más diarias que las mujeres dedicamos a las tareas no remuneradas que los hombres, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que se verá y ahora, Carolina, me encantará escucharte, ¿no? Que es un poco pues, la madre de todas las brechas, como también la variable que sistemáticamente se comporta peor. Es decir, es la única que tenemos debajo del 50%, en este caso el 55,4%. Por tanto, vemos esa brecha estructural, que es los cuidados, los temas no remunerados, que hace bueno, pues que las mujeres no solo no participemos de la misma manera en el mercado laboral, sino que además no lo hagamos de forma continuada. Y esto me lleva también a otro aspecto donde se ha trabajado mucho este tema, que lo hemos visto en la conferencia de financiación al desarrollo, la cuarta conferencia que se hizo también en Sevilla en julio, donde también esta economía de cuidados ha sido parte de la agenda. Y aquí uno de los aspectos, bueno, sabéis esas 130 medidas que se acordaron en la conferencia, y un aspecto que ha sido muy transversal ha sido el tema de la igualdad de género. ¿Dónde lo hemos visto? Pues fundamentalmente en asegurar que las mujeres también tienen acceso a esa financiación, que la igualdad financiera es una realidad porque realmente, ¿no? Vamos a ver, y ahora nos contarás, que es uno de los pilares estratégicos para ese crecimiento económico. Un aspecto que, como también mencionábamos al principio, ha sido muy importante y ha puesto de relevancia también el informe que hemos hecho con Mafre de pensiones y ahorro previsional, que luego nos contará con más detalle su presidente Antonio Huertas, y que pone de verdad el acento en la necesidad de acelerar ese acceso de la mujer a los instrumentos financieros y a la planificación financiera para asegurar esa parte, ¿no? de autonomía financiera. Por tanto, tanto en la CSW como en la conferencia de Sevilla nos ha parecido muy interesante ver que la igualdad de género ya no está a la periferia, o sea, lo hemos visto en el core de las decisiones estratégicas y muy orgullosos, la verdad, de poder contribuir desde Closing Gap con nuestros datos y nuestra visión a esta idea, ¿no? del crecimiento muy de la mano de la igualdad, de la innovación y del desarrollo. Y Carolina, me encantará escucharte aquí, tu gran experiencia en el Banco Mundial, es un privilegio tenerte aquí. Y bueno, pues ¿cómo ves tú estos desafíos, estos retos? Y también si nos puedes compartir algunas de esas iniciativas o esos proyectos que has liderado para lanzar estos desafíos. Bueno, gracias Lucila y buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí, una oportunidad fantástica. Quizás vinculándolo un poquito a la introducción y tomando una perspectiva un poquito más de largo plazo y mirando a las últimas 2 o 3 décadas, veo como 3 grandes retos un poco. El primero es que, a pesar de los avances que has descrito, vemos que hay brechas que son muy persistentes. Entonces, por un lado, hay una serie de brechas que se han ido cerrando de manera muy natural al tiempo que los países han pasado de ser pobres a ingresos medios, a ingresos altos. Entonces, esto, por ejemplo, son las brechas de educación, donde hemos visto grandes avances, o incluso las brechas de participación laboral, ¿no? A nivel global. Y sin embargo, hay otras brechas que en ese momento en que ha ido aumentando el ingreso no se cierran, son totalmente persistentes. Entonces, eso son brechas, por ejemplo, en el acceso a activos productivos, crédito, tierra, brechas en las ganancias laborales, brechas en la presencia de las mujeres en el ámbito empresarial o en las posiciones de toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso es algo que me preocupa porque, de nuevo, vemos avances, pero también vemos que nos estamos quedando atrás en alguna cosa. Esto acabas de hablar de la brecha digital.
El segundo reto que veo es que incluso cuando ha habido avances han resultado ser mucho más frágiles de lo que creíamos y muy fácilmente reversibles. Yo creo que la pandemia es el ejemplo perfecto de esto. COVID sabemos que afectó desproporcionalmente a las mujeres en términos de pérdida de empleo, en términos del impacto que tuvo la suspensión de los servicios de educación o de salud. Incluso también vemos aumentos en la violencia doméstica, ¿no? Entonces, en una serie de dimensiones echamos realmente marcha atrás en un periodo de 1 o 2 años. Y luego el tercer reto que veo es que hay algunas áreas donde empezamos a ver brechas que se están agravando o vemos nuevas brechas que surgen y en este caso afectan negativamente a los hombres. Y creo que esto es importante también destacarlo. Entonces, por ejemplo, en la educación terciaria, a nivel global, vemos que las mujeres ya van superando en tasa de matriculación a los hombres y eso va a crear una serie de retos, creo, en el mercado laboral de cara a futuro. Vemos que en indicadores como la esperanza de vida, los hombres que siempre han ido por detrás de las mujeres se están quedando todavía más rezagados por una serie de causas. Esa brecha se está ampliando. Y luego también hay muchos países donde vemos una tensión creciente entre cómo está evolucionando el contexto económico del país y las oportunidades que hay para mujeres y hombres y lo que son a lo mejor valores más tradicionales de la masculinidad y las expectativas que hombres, incluyendo los hombres jóvenes a los que aludíamos antes, piensan que hay puestos sobre ellos, ¿no? Y el tipo de tensión que eso genera. Entonces, esos me parecen retos importantes que vienen del pasado y más actuales. Lo bueno, quizás, es que en todas estas áreas pues, tenemos experiencias y programas y políticas que vemos que pueden tener un impacto. Entonces, quizás por compartir un par de ejemplos de cosas que hemos hecho, enfocándome a lo mejor en el ámbito de las empresas como en los dos extremos, las muy pequeñas y las grandes. Entonces, por ejemplo, en África, en varios países, pero te voy a dar un ejemplo de Etiopía, una de las cosas que vemos es que las pequeñas empresarias tienen muchísima dificultad en acceder a crédito porque pues no tienen aval, no tienen acceso a bienes capitales, no tienen un salario permanente. Entonces hemos trabajado con varias empresas de microfinanzas para desarrollar una prueba psicométrica que entonces un poco lo que hace es que te da una probabilidad de que cualquier persona a la que tú le das un crédito te pague. Y entonces, usando el puntaje, digamos, de esa prueba, pues entonces se les da crédito a aquellos que tienen un puntaje más alto y hemos hecho una evaluación de impacto rigurosa del programa y lo que se ve es que aquellas empresas, particularmente las lideradas por mujeres, que entonces ahora tienen ese acceso a crédito que antes no tenían, crecen muchísimo más rápido y además son capaces de soportar choques económicos, incluyendo el sobrevivir, por ejemplo, a la pandemia. Entonces, eso ha sido pues, bastante esperanzador, ¿no? Nos vamos al otro extremo, empresas grandes. Trabajamos con muchas empresas a lo largo en el mundo, en países de ingresos bajos y medios, que quieren mejorar la igualdad en el ámbito de su empresa. Y entonces tenemos un programa de certificación que se llama EDGE, que básicamente lo que hace es que mira todos los aspectos de la empresa, desde los recursos humanos hasta las políticas, la organización, etc. Y entonces sugiere una serie de cambios que ayudan a la empresa a moverse más hacia la igualdad. Entonces, por ejemplo, en el año 2018 trabajamos con Bauducco, que es la panadera más grande que hay en Brasil, para ayudarles en este proceso. Y en un periodo de 2 o 3 años, que realmente no es mucho, vimos unos avances marcadísimos, tanto a nivel del consejo directivo como de la presencia de mujeres en otras posiciones de toma de decisiones, pero también en términos de retención de empleadas después de irse a bajas de maternidad, de promociones, etc. O sea, un cambio muy sistémico. Entonces, te dejo con esos 2 ejemplos, quizás. La verdad que me encanta un poco la parte que nos das de las aportaciones y las soluciones, ¿no? Porque es verdad que siempre pues hablamos de los retos, pero nos gusta mucho más las oportunidades que se generan y estáis demostrando que se puede, ¿no? Que con compromiso se puede. Sí, es verdad que también quería compartir, y yo creo que ligando un poco con lo que decías, la parte de la fragilidad de los avances, ¿no? O sea, que hay que tener muchísima dedicación, seguir con los datos, institucionalizar los avances, porque realmente eso, hay fragilidad cuando hay estos digamos, aspectos geopolíticos que estamos viendo y bueno, pues desde luego en Nueva York estaba muy presente y había muchísima preocupación también por estos, ¿no? vaivenes que pueden hacer
que haya un shock importante para el avance de la agenda. Pero bueno, vamos a hablar de futuro, vamos a ir, porque tenemos una agenda exigente, avanzando ya en lo que queremos para el futuro. Y bueno, pues yo quería también trasladar que al final el futuro, ¿no?, es algo que diseñamos, no es algo que llega porque sí, ¿no? Entonces, el futuro que hagamos ahora, las decisiones que tomamos las empresas, las instituciones y la ciudadanía, pues es el resultado que vamos a tener de todos estos futuros, ¿no?, que se dice en perspectiva, no se utiliza un futuro, sino distintos futuros. Bueno, ¿cuál va a ser esa línea? Y un poco reflexionando, ¿no?, preparando además con el equipo que ha hecho un gran trabajo para este diálogo y otros tantos, veíamos que realmente, bueno, pues hay muchas líneas y muchas formas de avanzarlo. En Closing Gap lo tenemos muy claro, o sea, vamos a seguir con los datos y los datos seguimos midiendo, y no medimos para tener más estadísticas, que está muy bien, sino medimos porque la medición nos da ojos, nos da rigor, entendemos cuál es esa realidad para pues, ver un poco cuáles son los problemas y desbloquearlos. Entonces, vamos a seguir avanzando en el campo del conocimiento, de la gestión, aquí con un nuevo informe, esta vez de la mano de Enagás. Vamos a tocar un tema apasionante y pionero, que es la transición energética. Veo a varios y varias en la sala que son expertos en este tema, y queremos asegurarnos que en esta gran transformación, pues las mujeres no solo están presentes, sino también la lideran, ¿no? Entonces, bueno, pues os emplazamos al 13 de enero a esta presentación. También vamos con la segunda parte, porque sabemos que, bueno, los datos son importantes, pero los datos no hacen historia. Lo que hace historia es el compromiso de las personas y, en este caso, de las empresas. Estamos viendo todos los días en Closing Gap vuestro compromiso de todas las personas que estáis participando, y voy a dar 2 ejemplos de proyectos que tenemos en marcha para que veáis cómo concretamos este compromiso. Tenemos nuestro programa de mentoring cruzado, por el que han pasado más de 300 mujeres, donde mujeres que ya han hecho ese camino, que están en la cima, ayudan a otras mujeres a avanzar en su liderazgo, en sus proyectos, con generosidad. Pero también queremos empezar por las mujeres más jóvenes, porque vemos, ¿no?, que las nuevas generaciones también hay que apoyarlas, y para eso tenemos ese programa Destino Closing Gap. Me río, Destino Liderazgo, me río porque todo el rato les cambio los nombres y el equipo les vuelvo locos. Destino, que hacemos en colaboración con Gloria Lomana, y aquí lo que queremos es ayudar, pues, a esas mujeres muy jóvenes que están empezando su carrera a que, bueno, pues, tengan mentoría, tengan esa formación y que puedan volar muy alto desde el principio. Y, por supuesto, pues, no solo queremos estar en los despachos y en las empresas, que está muy bien, sino también en la formación. Por eso hemos estado en Escuela 42 de Telefónica, o, por ejemplo, con EDEM y las emprendedoras, para apoyar también este talento en su gestión. Y estos temas son todos muy interesantes, pero sabéis, y me los habéis oído muchas veces, que creemos y enfocamos Closing Gap con un avance en la igualdad con todos, los hombres y las mujeres. Para eso, este año hemos lanzado Desafío Closing Gap. Aquí es un proyecto para trabajar con los empleados y las empleadas para diseñar ese futuro del trabajo todos juntos, porque al final la igualdad de género, yo creo que no es un objetivo, es un compromiso que hacemos entre todos. Así que con estos proyectos, pues, se ve este compromiso, que es muy importante, pero no es suficiente. Porque las empresas solas, pues, son grandes agentes de cambio, sois grandes agentes de cambio, pero no pueden cambiar todo solas. Para eso necesitamos el último pilar, que son las alianzas. Seguimos con las alianzas público-privadas, seguimos trabajando con la administración, las instituciones, y, por poner un ejemplo, pues nos vamos ahora a unir, vamos a adhesionarnos a la alianza STEM del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Con todo esto, datos, tenemos compromiso y tenemos alianzas, son los 3 pilares que queremos seguir iluminando y trabajando para este futuro, ¿no?, que esperamos poder seguir avanzando. Y quería también, Carolina, que nos trasladaras también cómo veías ese futuro, cómo crees que se van a comportar los agentes en este desarrollo. Me encanta lo que has contado de los programas, es fantástico. Pues creo que soy moderadamente optimista. Muy bien, hay que serlo. Quizás por un par de razones. La primera es que creo que hay cada vez más conciencia, y tú misma estás reflexionando sobre esto, y más evidencia, quiero apuntar eso también, sobre el alto coste que tiene la desigualdad de género. Coste económico, coste social. Y entonces yo creo que esto cada vez demuestra clarísimamente que no solo la igualdad es lo correcto, es que es lo inteligente realmente el apuntar a este objetivo.
Entonces, por ejemplo, algunos cálculos que hemos hecho en la línea un poquito de lo que trabajáis vosotros para España, a nivel mundial pues demuestran que si las mujeres, por ejemplo, crearan empresas con la misma frecuencia que lo hacen los hombres, y si esas empresas tuvieran acceso a los recursos que tienen las empresas lideradas por los hombres, el crecimiento mundial podría ser entre 5 y 6.000 millones de dólares más alto, que es un número bastante sustantivo, ¿no? La segunda razón por la que soy optimista es exactamente lo que tú estabas comentando, que es que yo creo que nunca hemos tenido tanta evidencia y tantos datos sobre la efectividad y el impacto de distintas políticas y programas, ¿no? Y entonces eso nos permite extraer lecciones aprendidas y realmente apuntar en la dirección adecuada. Entonces yo creo que si existe la intencionalidad de avanzar, realmente deberíamos estar preparados para hacerlo de manera significativa y sostenible. Entonces eso es como lo bueno, si quieres. Habiendo dicho eso, todavía hay obstáculos en el camino, no vamos a negar eso, y quiero apuntar dos que yo creo que tú también has aludido antes en tu intervención anterior. El primero es que las normas sobre los roles de género todavía son un obstáculo importante. Normas sobre el cuidado, como decías antes, de niños, de ancianos, normas sobre quién se tiene que encargar de las tareas no remuneradas, pero también a veces percepciones sobre la capacidad de las mujeres en el mundo empresarial o en las posiciones de toma de decisiones, o la percepción de que hay empleos que son más masculinos y femeninos, cosas más sutiles. Y esto realmente es un obstáculo para el progreso y algo que tenemos que cambiar conjuntamente. Y el segundo elemento es también, de nuevo, algo que acabas de apuntar, y es que se demuestra una y otra vez que de cara a avanzar es crítico, y quiero enfatizar la palabra crítico, que tengamos el apoyo y la involucración activa de los hombres en el proceso de cambio. Y desafortunadamente, aunque he de decir que no es el caso hoy aquí, y estoy verdaderamente encantada, tienden a ser las mujeres frecuentemente las que están argumentando un poco la importancia de la igualdad y las que están luchando por el cambio. Y creo que de nuevo eso es algo que hay que cambiar y claramente vosotros lo estáis haciendo aquí ya. Pero por no acabar en una nota negativa, quizás compartir otro par de ejemplos de cosas que hemos estado haciendo en estos campos más relacionados con las normas sociales. Porque una cosa que me parece muy interesante es que yo creo que tendemos a pensar en estas normas como algo muy rígido, que no evoluciona, que es muy difícil de cambiar. Y quizás una de las cosas que hemos aprendido nosotros en estos años últimos es que de hecho son muchísimo más maleables de lo que pensamos y que a veces hay intervenciones muy sencillas que nos llevan a un punto completamente distinto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de la India, donde introdujeron unas cuotas de representación femenina en los gobiernos locales temporales. Las cuotas solo eran para unos pocos años. Entonces, obviamente, eso llevó a un aumento en la representación mecánicamente, pero lo que es interesante es que también llevó un aumento en la participación laboral de las mujeres y llevó a una mejora en la percepción de la capacidad de liderazgo de las mujeres entre la población en general, no solo entre las mujeres. Y todavía más interesante, a mí me resulta que esos impactos continuaron y fueron persistentes incluso cuando las cuotas desaparecieron. O sea, hubo un cambio, ¿no?, en las normas sociales. Otro ejemplo que también me gusta mucho es que en varios países lo que hemos hecho es directamente apuntar a los hombres, como decía antes. Y entonces se les ha compartido, por ejemplo, información a hombres casados sobre lo que piensan otros hombres casados sobre temas como la participación de sus mujeres en el mercado de trabajo o la división de responsabilidades al interior del hogar. Y una vez que se socializa un poquito esas normas privadas y se hacen más públicas, lo que vemos es que tiene un impacto positivo en los dos frentes. Crece el apoyo a que tu esposa trabaje fuera de casa y crece la participación de los hombres en lo que son las tareas no remuneradas. Y esto lo vemos incluso en países que tendemos a pensar que son muy conservadores, como Arabia Saudí o como Etiopía. Entonces, un poco lo que quiero enfatizar con esto es que la información en sí misma es tan poderosa a la hora de desmantelar y de debilitar algunos de estos estereotipos, ¿no? Y, de nuevo, la importancia de involucrar a los hombres, como decías. Pues nada, muchas gracias. Estos ejemplos yo creo que nos iluminan un poquito el corazón. Yo soy también moderadamente optimista y bueno, pues nos recuerdan, ¿no?, para qué trabajamos en Closing Gap, porque bueno, pues detrás de cada dato hay una vida y detrás de cada brecha una historia que cambiar.
Así que vamos a seguir con ello y quiero dar las gracias a las empresas que nos apoyáis, especialmente a todas y cada una de las personas de la Junta, el Consejo Asesor, los grupos de trabajo, todos los equipos de las empresas que hacéis posible que estemos hoy aquí y, sobre todo, un tema muy importante, con vuestro empuje y vuestra energía, hacéis que esa misión, que he dicho al principio, se convierta en una realidad y en transformación. Gracias al equipo extendido del Closing Gap, que nos ha hecho que podamos estar aquí, Sonsoles. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Lucila y Carolina. Después de escuchar este diálogo de apertura, yo creo que queda claro que en Closing Gap lleváis 7 años generando conocimiento y datos porque tenéis la firme convicción, y se notaba en el tono de Lucila, tenéis la firme convicción de que la única manera de mejorar es medir. Voy a retomar ese símbolo de esta 7ª edición, la brújula, porque retomo esa idea, porque antes os decía, el cuarto eje estratégico e indispensable de esa brújula es la igualdad de género. Y en esa brújula los datos son la aguja que marca el rumbo, la aguja que orienta y la aguja también que impulsa y que acelera todas esas acciones concretas que también mencionaba Lucila. Sobre liderar con rumbo, vamos a hablar en la siguiente mesa, una mesa que va a estar moderada por Ana Polanco. Ana, te voy a pedir que ya vengas al escenario. Ana, como sabéis, os lo decía antes, es la presidenta del Consejo Asesor de Closing Gap, además de vicepresidenta europea en MER, de Acceso y Asuntos Públicos y Gubernamentales. Y junto a ella, y también les voy a pedir que vayan subiendo al escenario, tenemos a Antonio Huertas, presidente de MAFRE, y a Manuel Martín, socio responsable de mercados de PwC en España. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias, Eduardo y el equipo de MAU, por acogernos en vuestra casa. Antes de comenzar, me gustaría compartir con vosotros que en esta mesa debería haber estado también Iria Calviño, pero por motivos de salud en el último momento no nos ha podido acompañar, así que le mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación. Y sin más, vamos a arrancar esta mesa. Muchísimas gracias, Sonsoles, por la introducción y por situarnos también en el marco de la competitividad europea. Comentabas al inicio sobre la brújula de la competitividad que presentó la comisaria a principios de año. Efectivamente, el progreso y el avance de la competitividad en Europa tiene mucho que ver con la industria innovadora y con la innovación tecnológica, pero yo diría que tiene más que ver todavía con la capacidad que tengamos en Europa para aprovechar todo el talento diverso y seguir avanzando hacia la igualdad y hacia la paridad. Y ese es el trabajo que hemos venido haciendo en Closing Gap estos 7 años. Comentabas al principio, Sonsoles, 18 informes ya. Sí que me gustaría resaltar que desde el inicio quisimos ser fuente de conocimiento a través de los datos. Estos informes no son únicamente una herramienta analítica, son una herramienta transformadora, porque, como comentabas, es la brújula que nos guía, que nos ha guiado para definir acciones y después perseguirlas y de esta manera acelerar este cambio que necesita nuestra sociedad, como veremos hoy con algunos de los datos que vamos a presentar. Sin duda, el índice Closing Gap es, digamos, el índice estrella. Hemos publicado la 5ª edición a principios de año de la mano de Price. Es un índice pionero en España, único en España y de los pocos que hay en el mundo que mide el impacto que tiene la igualdad en la economía a través de 5 grandes categorías, que son empleo, educación, digitalización, conciliación y salud y bienestar. En vuestro diálogo, Lucila y Carolina, habéis tocado aspectos como conciliación, digitalización. En este diálogo con Antonio y con Manuel vamos a profundizar un poquito más en las otras 3 categorías. Y si me permites, Manuel, voy a empezar contigo. ¿Qué nos dice los datos del último índice Closing Gap en la categoría de empleo y por qué es tan importante de cara a la competitividad? Muy bien, primero gracias
especialmente a Eduardo por acogernos aquí. A ver, desde el punto de vista de empleo, el dato que damos en esta quinta edición es un dato que podemos llamar optimista, ¿no? Realmente la mejora se produce en un año y es del 0,08 puntos. 0,8 puntos en empleo, y ahora voy a desglosar un poco cómo se comportan los diferentes indicadores. Creemos que es un buen dato, relativamente. Como sabéis, el índice es un índice sintético, que es una composición, un índice único, que es una composición de 20 y muchos indicadores por debajo que van consolidando el dato hacia el final. Ese 0,8 tiene datos positivos y datos negativos. El mensaje es que es muy positivo el incremento del número de mujeres en puestos de liderazgo en la empresa privada. Es un dato que, si bien en el ámbito de la presidencia hay un gap enorme, en el ámbito de los consejos ya hay un 45% de mujeres frente a un 55% de hombres, y en las direcciones funcionales está muy cerca la paridad. O sea, queda todavía recorrido, pero el dato es muy positivo. Y este dato además se ve mermado porque, paradójicamente, lo que sí hemos detectado es una reducción de los puestos de liderazgo en la Administración Central del Estado. O sea, la composición es positiva a pesar de que resta un poquito el número de personas, de mujeres liderando en la Administración General del Estado. Pero además hay otros datos, que para mí este es el más relevante, pero luego si hablamos de brecha salarial, la brecha salarial estamos relativamente cerca de la paridad. Si vemos el ingreso hora, estamos en 18 el hombre frente a 16,3 la mujer. O sea, hay un 10% de gap. Y hay otro dato también positivo, que es que el empleo precario se ha reducido en el caso de la mujer frente al del hombre. Un 2% el hombre, un 2% la mujer, un 1,7 el hombre. Por lo tanto, en general, los datos son muy positivos. Solamente restan un poquito es la tasa de empleo, que la brecha se ha incrementado un poquito, y también el número de horas efectivas trabajadas, que tiene que ver con la anterior. Pero resta muy poco. Por lo tanto, yo creo que en general el indicador de empleo es más que positivo y la tendencia que estamos viendo es positiva. Muy bien, muy buenos datos. Comentabas 28 variables son las que están incluidas dentro de las 5 categorías. La de empleo tiene 9 y una de ellas, que es de las que más impacta, es precisamente pensiones. Antonio, hace muy poquitas semanas en Mapfre habéis presentado un nuevo informe que actualiza el que ya presentasteis en 2019, pero que va un paso más, porque no solamente analiza la brecha de pensiones, sino también el ahorro previsional. Sé que había muchos datos, es un informe súper completo. No sé si nos puedes hacer un resumen de los principales resultados. ¿Por qué es tan relevante analizar esta brecha de pensiones y por qué es tan importante poner el foco en este ahorro previsional que impacta fundamentalmente a mujeres? Gracias, Ana. Efectivamente, lo que hemos hecho es tratar de rediseñar el concepto del ahorro, o lo que podemos llamar la densidad patrimonial de una persona, y compararlo en cuanto al género, hombres y mujeres. En el año 19 lo que veíamos era pues el tan manido dato, ¿no?, de la situación de la pensión pública, que es un dato valiosísimo y súper interesante y que desde luego tiene explicaciones no muy convincentes, pero tiene explicaciones para entender por qué hay una brecha de género. En estos momentos lo que hemos ido, y un poco también alineándonos con los análisis que se hacen en Europa y con el propio interés de la Comisión Europea actual, ¿no?, que con una recomendación que se llama Saving and Investments Union, trata o va a tratar en los próximos años de incentivar el ahorro privado dentro de las familias europeas con unos niveles comparables, homogeneizables en cuanto a tipo de productos e intensidad de ese ahorro, ¿no? En toda Europa, no es solo España,
pues tenemos el convencimiento ya de que efectivamente las pensiones públicas en el actual estado del bienestar, que son dignas y que van a ser suficientes, de eso no hay ninguna duda, pueden no ser adecuadas para el futuro cuando las personas actualmente en edad de ir accediendo a la jubilación pues lo vayan haciendo, ¿no? Estoy hablando de los baby boomers, es decir, nosotros, muchos de los que estamos aquí, que vamos a ser gran parte del problema y tenemos que ayudar a buscar soluciones. En este estudio, efectivamente, lo que hemos tratado es de poner en valor eso que es el componente completo de esa riqueza, ese concepto que quizás suena un poco rimbombante, pero que no es ni más ni menos que la capacidad económica que tenemos las personas, hombres y mujeres, de ahorrar a lo largo de nuestra vida laboral, cuando ya nos independizamos de nuestros padres y comenzamos en esa fase que llamamos de acumulación. Es decir, porque se supone que ganamos algo más de lo que gastamos y que previsiblemente, si los salarios son adecuados, pues vamos a tener muchos años para poder dedicarlo, por un lado, a la inversión cortoplacista, la inmediata, incluso la necesaria, imprescindible, estudios, viviendas, todo eso, y luego la más largoplacista, que es el ahorro para prever lo que nos pueda pasar a partir de los 50 y muchos años. Todos sabemos que nuestra sociedad está envejeciendo, lo cual es un bien, pero también es una situación que precisa de búsqueda de soluciones adicionales. Lo que hemos visto en nuestro estudio reciente, efectivamente, es que la brecha en la pensión pública se da. La mujer cobra de media, la mujer jubilada cobra de media 1.100 euros y el hombre cobra 1.600. No es que el sistema esté mal hecho, es que las carreras profesionales de hombres y mujeres han sido diferentes. El sistema no discrimina per se por el hecho de ser hombre y mujer. El sistema discrimina por la consecuencia del tipo de trabajo que ha tenido la mujer, del tipo de salario que ha tenido y de la interrupción más frecuente de su vida laboral. Veíamos un dato de cómo apenas el 40 y tantos % de las mujeres que han trabajado tienen pensión y casi el 80% de los hombres la tienen. Responde a la misma realidad. Hay otra buena noticia, enlazando con las buenas noticias que mi paisano Manuel da, y es que también en las mujeres que se pensionaron, es decir, que pasaron a cobrar la pensión en el año 2024, pues esa brecha o esa diferencia de más de 500 euros que había en el acumulado, en el año 24 ya se reducen a la mitad, son apenas 230 euros. Es decir, que ya en los últimos años, es decir, en los últimos 30 años, ha habido un proceso, obviamente porque la igualdad salarial es cada vez más, aparte de ser necesaria legalmente, es más evidente, pues ha producido que la mujer contribuya a ese sistema público de una manera más equiparable a la del hombre, pero todavía insuficiente. Ahora, lo que vemos que en el ahorro privado no es así. Hay un hecho curioso, que además es cultural, que es el tema de la vivienda, ¿no? Es decir, no hay brecha en la vivienda. Los hombres y mujeres en este país somos prácticamente dueños al 50% de viviendas. ¿Por qué se produce? Bueno, primero por una razón, porque en las herencias no hay discriminación. Es decir, la legítima o las herencias completas van por igual a hombres y mujeres independientemente del género de los hijos. Y luego hay otra razón importante. Cuando nos endeudamos para comprar vivienda, las pagamos entre los dos, entre el hombre y la mujer habitualmente, con lo cual tenemos la deuda al 50% y también tenemos la propiedad al final de nuestra hipoteca al 50%. Eso lo explica. Pero, sin embargo, esa igualdad de género no se da en el resto del ahorro. Hay dos tipos de componentes, ¿no? Hay un ahorro no inmobiliario, mobiliario más conservador, y un ahorro un poquito más atrevido, más agresivo. Claramente, y eso está constatado, hay prácticas conductuales de la mujer que están analizadas que la hacen ser más aversa al riesgo, tener más aversión al riesgo, con lo cual inversiones de más alta rentabilidad y, por lo tanto, de más alta acumulación a lo largo del tiempo son más ajenas a las prácticas inversoras de las mujeres. También las mujeres, si tienen vidas laborales menos intensas, menos largas y con menos salarios por esa interrupción más frecuente, por la maternidad, por los... Hay un concepto muy bonito, un concepto, una definición muy interesante, y es que la pensión no es sino el reflejo, el contenido de la pensión, el alcance de la pensión, no es sino el reflejo de los trabajos invisibles, en la medida, o es la relación directa que existe. Mientras más trabajos invisibles hay por parte, en este caso de la mujer, con relación al hombre, pues la pensión se ve directamente impactada y también ese ahorro, ¿no? Por lo tanto, el ahorro privado también se está viendo muy penalizado.
y la pensión privada incluso, que es baja en España comparativamente con la pensión pública. La tasa de reposición que llamamos, que todos ya habéis oído hablar muchas veces, ¿no? Que es cuánto corresponde mi primera pensión comparativamente con mi último salario. Pues en España, dependiendo si lo comparamos neto o bruto, pues estamos entre el 70 y el 80%, que es altísima. Hay otros países, pero altísima. En países media de la OCDE están en torno al 50, 55, 60, y en países con alto desarrollo del nivel de ahorro privado están en tasas de entre el 30 y el 40%. No significa que haya que bajar las pensiones públicas, todo lo contrario. Tienen que seguir subiendo todo lo que tengan que subir. Lo que significa es que deberíamos tratar de reforzar mucho más, y por eso esa iniciativa, esa recomendación de la Unión Europea de incentivar más el ahorro privado para poder equilibrar más y que esa tasa de sustitución o de reemplazo vaya reduciéndose para que el componente esté más equilibrado y no dependamos tanto en el futuro de si esa pensión pública va a ser restringida, va a ser reducida o va a tener ciertas dificultades de acompasamiento por el cambio en las pirámides poblacionales de la sociedad española. En definitiva, que la situación de la pensión pública va mejorando, el ahorro privado no lo suficiente y que tenemos que hacer una función importante de asesoramiento, de apoyo, de educación financiera y sobre todo de mostrar cuál es el dato para poder hacer efectivo un cambio en esas prácticas conductuales y en esa capacidad de ahorro que tiene en menor medida la mujer frente al hombre. Gracias, Antonio. Lo que acabas de comentar nos recuerda que estas diferencias en las pensiones no tienen lugar al final de la vida laboral, sino a lo largo de toda esa vida, incluso empezando en etapas formativas. De ahí la importancia que tenga también la educación. También Carolina y Lucila han hablado de educación. Yo quería compartir que educación, como he comentado antes, es una de las 5 categorías que tenemos en nuestro índice. Este año se sitúa rozando el 70%, es un dato positivo y no tanto si miramos que aún nos queda un 30% por cerrar. Quizás también por ser optimista, de las 4 categorías que lo componen, la que mejora es la de STEM, o sea, la participación de mujeres en carreras tecnológicas, ¿no? De ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería. De alguna manera también alineado con las prioridades que están teniendo lugar en Europa. La Comisión Europea acaba de publicar en marzo un plan estratégico de impulso a las carreras STEM para todos, para los jóvenes, pero con especial foco en mujeres, ¿no? De ahí la importancia de seguir avanzando en todas estas carreras tecnológicas que van a ser las que marquen el futuro y que a su vez impacten después, en última instancia, en las pensiones. Y si hablamos de educación, y lo has mencionado también, Antonio, educación financiera. Lo has dicho al final, educación financiera es una de precisamente las recomendaciones que hacéis en vuestro índice. No sé si me puedes detallar un poquito más y a su vez compartir con todos nosotros qué otras medidas recomendáis en vuestro informe para que podamos reducir esta brecha de pensiones y las mujeres podamos llegar a esa etapa con mayor tranquilidad y mayor seguridad económica. Bueno, lo importante es que sabemos, ¿no?, que hay una situación anómala o no deseada, y lo importante y la buena noticia es que efectivamente sabemos que hay camino para trabajarlo y para reducir esa brecha, ¿no? Indudablemente la educación financiera y aseguradora, ¿no?, cuando hablamos de finanzas y seguros, son terrenos absolutamente convergentes y entre los cuales no hay fronteras, hablamos de lo mismo. Pues se trata de entender, ¿no?, dónde está el riesgo y dónde está la toma de decisiones importantes a lo largo de la vida, ¿no? Es cierto, ¿no?, que en el pasado, pues, los que nos dedicamos a hablar de jubilación, pues hemos siempre antepuesto, ¿no?, la visión final del camino, ¿no? Cuando te vas a jubilar, afortunadamente la jubilación es un hecho hoy día agradable, ¿no? Cuando se estableció la edad de jubilación a los 65 años, la vida media no llegaba apenas a los 65 años. No había vida después de la jubilación. Hoy día sabemos que las mujeres viven hasta los 86 años de promedio, los hombres hasta los 81. ¿Qué pasa? Bueno, pues que tanto hombres y mujeres tenemos que entender eso y tenemos que saber prepararnos para eso. Por eso la educación financiera y aseguradora de protección es muy, muy importante. Tenemos que saber en cada momento que el dinero que tenemos que ir acumulando nos va a hacer falta en algunos momentos importantes y tenemos que tener instrumentos, y eso es educación financiera, instrumentos adecuados o
disponibles para poder tener la liquidez suficiente en los momentos en que a lo largo de nuestra vida nos va a hacer falta. Yo creo que hay elementos adicionales activos, ¿no? Y en eso la discriminación positiva también funciona, ¿no? Cuando nos oponíamos hace muchos años a las cuotas, pues estábamos equivocados, obviamente, y teníamos que reconocer que la discriminación positiva es imprescindible para dar pasos adicionales, ¿no? En este país se intentó, ¿no? Por ejemplo, con las bonificaciones por maternidad, que luego fueron inconstitucionales, que se transformaron en bonificaciones de igualdad de género para tratar de que el sexo, el género en este caso, menos desarrollado en cuanto a la capacidad de ahorro acumulado porque tiene carreras más cortas, usualmente la mujer, obviamente, pues tenga complementos adicionales. Es decir, que debe haber políticas públicas activas para poder favorecer de manera intensa corregir esa desigualdad, ¿no? Introducir el concepto tan manido pero tan necesario muchas veces de esa perspectiva de género también en la gestión de las pensiones. Tenemos que incentivar el que las mujeres se dediquen también a trabajos que sean mejor pagados, indudablemente, ¿no? Y no es siempre fácil. Aquí no estamos hablando ahora de las STEM, pero sabemos que ahí tenemos uno de los problemas importantes para el futuro. Hay muchas menos mujeres, muchas menos chicas jóvenes estudiando carreras más demandadas que hombres, y eso pues no está ayudando o no va a ayudar en los próximos 20 años a reducir el problema. Con lo cual, no podemos esperar que se paguen más en aquellos trabajos que son claramente que aportan menos valor, y que en cualquier caso hoy día también introducimos la variable de la inteligencia artificial. ¿Cuántos de esos trabajos van a ser todavía asumibles por la tecnología y todavía van a presentar una perspectiva peor a futuro, ¿no? Y luego, socialmente, tenemos que hacer mucho más por favorecer que las mujeres tengan carreras largas e intensas y no se interrumpan, ¿no? Hoy día es muy frecuente verlos los jóvenes, yo eso no lo conozco, si afecta más a los chicos que a las chicas, el hecho de que interrumpan sus carreras por caprichos, y perdonadme la expresión, de hacer determinadas cosas en su vida que son muy chulas, muy guay, pero que les puede condicionar de cara a futuro, de cara a esa consolidación del ahorro, tanto el público como el privado, porque están tomando decisiones que les van a afectar al cabo de los años. Tenemos que incentivar en el mundo de la empresa que esa interrupción no sea gravosa en cuanto al género, que sea libre, cada cual hace lo que quiera, pero en absoluto las mujeres se sientan más discriminadas para tener que hacerlo. Y tenemos también que hacer posible de que esa conciliación sea real. Si la mujer sigue siendo la que se sacrifique para atender a los niños, o para atender a los mayores, o para atender a los discapacitados de su familia, si se dan en algún momento, pues también es una situación que no va a ayudar. Y desde luego también tenemos que hacer lo posible, y eso es importantísimo, el que la mujer entienda que estadísticamente la posibilidad de dependencia es mayor en la mujer que en el hombre. Vive más y la situación, eso es la buena noticia. La mala noticia es que vive peor, tiene menos dinero para afrontar esa dependencia y tiene más años para estar en situación de dependencia. Con lo cual, pues tenemos que ayudarlas a entender que tienen que preparar esa vida última con unos ahorros suficientes que les permitan afrontarlos con dignidad. Un dato que sacábamos en el informe y que es interesantísimo. Una mujer necesita a partir de los 80 años algo más de 2 veces de su pensión, de los ingresos que obtiene, para ser suficientes para atender esa dependencia. Un hombre solo una vez. Es decir, su pensión es mayor y su tiempo es menor, con lo cual la necesidad del hombre para tener un ahorro final en el último tramo de su vida es menos importante. Todo esto es tanto práctica activa como educación, como inducción social para ayudar a que estas situaciones se reconduzcan. Muchas gracias, Antonio. Y qué importante la atención en la dependencia. Lo veíamos también en el informe que presentamos en Merck sobre salud, y es también una de las categorías del índice Salud y Bienestar. Nos llamaba la atención este año que, aun siendo la categoría que está más cerca de alcanzar la paridad, y lo ha sido así durante muchos años, en los 3 últimos ha bajado, ha ido descendiendo gradualmente, precisamente por lo que comentabas, ¿no? El hecho de que las mujeres vivimos más años, pero con peor calidad de vida, especialmente en las últimas etapas. De alguna manera también se incluye ahí toda la salud emocional y el hecho de que las mujeres, y lo vimos también en uno de nuestros informes, tenemos más riesgo de depresión y de ansiedad, etcétera, y el riesgo de exclusión social. Por lo tanto, súper importante trabajar también en esa dimensión para preparar el futuro. Y si hablamos de futuro, Manuel, voy contigo, volviendo a la idea de que los datos son la aguja que nos orientan.
no solamente medimos brechas. Decía al principio que es esa brújula que nos permite tomar acciones y nos hablan sin duda de grandes oportunidades. Así que te pido a ti que nos hagas un resumen final del índice y qué nos dices sobre la evolución a futuro. Pues, como decías antes, aquí medimos también el impacto económico que tiene la brecha que refleja el índice, ¿no? Por resumiros, el índice da un dato de 65,7, ese es el índice Closing Gap, que refleja la parte cubierta de paridad, y falta un 34,3, que es lo que calculamos el coste económico de esa brecha. Desde un punto de vista de PIB, sería un entorno a 255.000 millones de euros, que eso es es un 17,1% del PIB español. En un momento donde falta empleo, falta capacidad de cubrir empleo en muchísimos sectores, creo que la oportunidad es enorme. Si proyectamos ese gap que hay con la tendencia o la pendiente que venimos de los 5 últimos años más los 2 previos que calculamos, esos 7 años, es donde salen los 37 años que mencionaba el vídeo al principio, que faltaría por cubrir la brecha. Yo soy optimista, creo que falta menos, porque los índices últimos están mejorando esa brecha, pero al final somos matemáticos y hacemos la proyección como tiene que salir. Yo creo que la oportunidad es de oro, porque el índice no es solo un dato frío, nos dice también, por supuesto, cómo nos hemos comportado en el pasado, pero nos indica cómo debemos comportarnos en el futuro. Si queremos mejorar, por ejemplo, la brecha de empleo que mencionaba, pues tiene un reto la Administración General del Estado, ¿no? Porque es el que arresta hoy. Pero hay más ejemplos que yo creo que tenemos que tener permanentemente en la cabeza. Si hablamos de brecha de empleo y hablamos de industria, todos somos conscientes que la industria que en los próximos años se va a desarrollar más en España, por ejemplo, va a ser la industria de defensa. La industria de defensa es una industria eminentemente masculinizada, no solo por la parte de los ejércitos, estoy hablando de la industria. Creo que no pasaría nada porque empezáramos a tomar también algún tipo de medidas y orientaciones en esa línea, porque si no, eso tiene que ver también con las carreras STEM, porque gran parte de ese empleo es carreras STEM, ¿no? Yo estoy en sesiones de defensa últimamente y es tremendo, ahí se ve el gap, no hace falta hacer números, pero tenemos una ministra y una secretaria de Estado de Defensa. Creo que podemos empezar a pensar cómo reforzar las capacidades y la empleabilidad de la mujer en la industria de defensa. En ese sentido, el resumen es: queda mucho por cubrir, creo que la oportunidad económica es enorme, y esa brújula que nos enseñaba Sonsoles al principio nos está marcando también acciones tácticas, no muy estratégicas, tácticas en cada uno de los vectores o indicadores que usamos para calcular el índice sintético. Entonces, bueno, yo creo que soy moderadamente optimista, pero obviamente queda mucho por cubrir todavía. Pues estamos fuera de tiempo, nos quedamos con ese mensaje de optimismo. Manuel, muchísimas gracias. Antonio, Manuel, yo creo que ha quedado muy claro que igualdad y competitividad van de la mano. Gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana, Manuel, Antonio. Y vamos con un momento muy especial que siempre nos gusta mucho en los Summit, porque hoy se van a entregar aquí los 6º premios Closing Gap, con los que las organizaciones empresariales que formáis parte de la asociación queréis reconocer a 3 mujeres que han trabajado y siguen haciéndolo por el impulso de la igualdad de género desde diferentes perspectivas. El primero de los galardones reconoce a Natalia Rodríguez, fundadora y CEO de Saturno Labs, por su trayectoria profesional vinculada a la innovación en la igualdad de oportunidades. Voy a pedir, por favor, a Fátima Báñez, que es presidenta de la Fundación COE, que acompañe, por favor, a Natalia para que realicen esa foto y esa entrega del galardón. Eso es. Si os parece, poneros aquí para la foto. Un aplauso, por favor. Y vamos ya con la siguiente galardonada. Closing Gap también quiere reconocer
y poner en valor el trabajo de Marina Subirats. Marina Subirats es catedrática emérita de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y le otorga el premio Trayectoria Profesional vinculada a la transformación social en la igualdad de oportunidades. Voy a pedir, por favor, a Eugenio Martínez, que es responsable de crecimiento y expansión de CREAP Worldwide, que acompañe a Marina al escenario. Si os ponéis delante de la mesa, ayudamos mucho a los fotógrafos para tener una fotografía bonita. Y momento ahora de hacer entrega al tercer galardón, que hoy reconoce a Carolina Sánchez Páramo, directora de Política Operacional del Departamento de Política y Apoyo Operacional del Banco Mundial, por su trayectoria profesional vinculada a esa generación de conocimiento económico en la igualdad de oportunidades. Voy a pedir, por favor, a Beatriz Corredor, que es presidenta de Redella, que acompañe, por favor, a Carolina para realizar esa entrega. Es muy bonito porque aquí hay familiares de algunas de las premiadas y sé que estas fotos van a estar en algún sitio muy destacado. La memoria es una herramienta muy útil para cualquier generación para hacer frente a los desafíos. La memoria nos interpela y la memoria, y creo que esto es muy importante, nos recuerda de dónde venimos. Por eso quise empezar este 7º Summit recordando ese 30 aniversario de la Declaración de Beijing. Os voy a contar una pequeña historia, veréis. Marina Subirats, que ha sido una de las 3 premiadas, en el año 1995 dirigía el Instituto de la Mujer, que es hoy el Instituto de las Mujeres. Entonces, junto a Cristina Alberdi, entonces no había Ministerio de Igualdad, era el Ministerio de Asuntos Sociales, lideró la delegación española y europea en esa 4ª Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing. Era septiembre y España ostentaba la presidencia, ¿verdad?, de la Comisión Europea, y el gran reto era unar en una única voz las voces de 15 países políticamente muy diferentes y ya nos digo desde el punto de vista feminista. Marina coordinó el equipo que llevó todas esas conversaciones previas que acabaron en esa conferencia, que es un marco, y esto quiero subrayarlo, que no se ha renovado desde el año 95 porque se considera que si hubiera una conferencia había un retroceso en lo firmado en 1995. Creo que este dato es importante y no queremos dejarlo pasar. De Beijing al futuro, caminando hacia la igualdad de género, es el título del diálogo que va a moderar José María García, que es el director de Relaciones Laborales y Diversidad de Mao San Miguel, y a quien pido que ella se vaya acercando al escenario. Y junto a él van a estar Marina Subirats. Por eso vais a ver que Beijing está al principio del título y también va a ser el principio de este diálogo. Y Natalia Rodríguez, fundadora y CEO de Saturno Labs. Además, y también quiero subrayarlo, aquí tenemos a una galardonada con el Premio Nacional de Innovación 2023 en esa categoría de joven talento innovador. José María, lo dejo en tus manos. Pues muchas gracias. ¿Qué tal? Encantado. Muy bien. Encantado. Bienvenidas las dos a Mao, vuestra casa. Felicidades por el galardón. Si os parece, ponemos la brújula a Beijing en 1995, que como nos han contado, pues tuvisteis un papel protagonista allí, ¿no? Fue una conferencia difícil, has manifestado en muchas ocasiones, con muchos retos y que produjo bastantes avances. Entonces, queríamos que nos compartieras, pues, en tu opinión, pues, los 2 principales avances que hubo en esta conferencia y cómo marcaron el futuro en la igualdad de género. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, un momento antes solamente para agradeceros el premio. Evidentemente, para mí pues es un honor. Y por otra parte, por existir vosotras, por existir Closing Gap. ¿Por qué? Porque realmente me parece muy importante que todo el término de la igualdad y de cómo avanzamos no quede solo en ideas, que cada persona tiene las suyas, sino que verdaderamente la podamos ir documentando y podamos ver en qué se avanza, en qué no se avanza, etcétera. Es decir, y gracias también a las empresas que os apoyan. Tengo que decir, y muy brevemente, que cuando yo fui directora del Instituto de la Mujer, efectivamente,
hace 30 años, empezamos un programa con empresas, con grandes empresas, por la igualdad. Algunas respondieron, poquitas. Bueno, 30 años después veo que esto es otra realidad y me alegro muchísimo de ella. De modo que felicidades y gracias por todo vuestro trabajo. Y así nos vamos a Beijing. Mirad, Beijing representa algo muy importante porque es la última vez que se hizo un marco global de igualdad para todas las mujeres del mundo, que firmaron todos los países. Algunos pusieron una notita, que esto es algo que se puede hacer en las conferencias de Naciones Unidas, en algún punto diciendo que ellos no estaban de acuerdo, o poniendo ciertas reservas. Bueno, pero la verdad es que lo firmaron. Y yo creo que después ha servido mucho, y ha servido incluso mucho más, quizá, a mujeres, por ejemplo, de América Latina o de otros países, que en Europa o en Estados Unidos, donde la igualdad estaba ya en marcha. No la hemos conseguido todavía nadie, ni nosotras ni ellas, pero digamos que estaba ya procesos en marcha. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cómo mujeres de América Latina nos agradecieron siempre enormemente pues, el haber conseguido, ellas también lucharon, por supuesto, el haber conseguido en Beijing el que se firmara esta plataforma y que se consiguiera este acuerdo tan amplio. Yendo a los logros, podrían ser muchos, os voy a citar dos. El primero y más importante que hay que citar como resultado es la aprobación del término género. Eso fue una batalla tremenda, tremenda. ¿Por qué? Porque, y dicho así muy brevemente, porque no me da tiempo a explicarlo con más detalle, siempre se había creído que hombres y mujeres actuamos como actuamos por naturaleza, porque somos así, porque nuestros genes, bueno, entonces no se hablaba de genes, se puede hablar de esencias, se hablaba de muchas cosas, pero en cualquier caso era porque nuestros cuerpos, por así decir, pues hacían que las mujeres nos dedicáramos a la cocina y los hombres pues a cavar el huerto o a fabricar una máquina. Claro, hasta el momento, en mitad del siglo XIX, que alguien dice, no, hay una diferencia de sexo que implica que hombres y mujeres tenemos diferente función en la reproducción humana. Pero los papeles que luego asumimos no vienen dados por esta razón, sino que vienen dados por los modelos sociales que se proyectan en cada momento de la historia y que son muy obligatorios, tanto para hombres y para mujeres, porque si alguien intenta no actuar de acuerdo al modelo, le cae una sanción tremenda. Claro, aprobar esto, es decir, aprobar el término género, significa que las mujeres podemos cambiar, y también los hombres. Entonces no se dijo, pero también los hombres. Y ahora necesitamos más el cambio de género masculino que el femenino, que está en marcha. Y el masculino está muy, muy poco activo de momento en su cambio. Bueno, entonces había una serie de países básicamente liderados por dos grandes religiones que se oponían a la aceptación del término género y que lucharon denodadamente a través de las delegaciones de determinados países para que no se aprobara el término género. ¿Por qué? Porque daba paso a este cambio, ¿no? Se aprobó. Y lo que ha venido después es que entonces, como costó tanto, se convirtió en una bandera y entonces en nombre de esta bandera se han hecho bastantes disparates, porque estamos confundiendo género y sexo cuando son dos cosas distintas que implican características distintas. Hasta que no tengamos igualdad no sabremos realmente qué tipo de comportamientos pueden ser diferentes por razón de sexo. Mientras no tengamos igualdad, esto es imposible medirlo, porque ya nos educan de acuerdo con un género y entonces ya, pues evidentemente, ya no tenemos ocasión. Una segunda cosa mucho más breve, respecto al segundo tema importante que se hizo en Beijing. Yo creo que uno de los más importantes fue, y este ya en términos más operacionales, no tanto teóricos, sino operacionales, el hablar de la transversalidad,
¿Qué es la transversalidad? El mainstreaming, se decía en el lenguaje de Naciones Unidas en Beijing. ¿Qué significaba esto? Se tradujo como transversalidad en español. Entonces, ¿qué significa? Significa que ya en varios países había agencias como el Instituto de la Mujer o ministerios u otras que estaban trabajando por la igualdad. Pero inmediatamente nos dimos cuenta de que esto no llegaba a las bases. Por ejemplo, si el Instituto de la Mujer podía hacer toda una serie de recomendaciones respecto a la educación, o bien las asumía el Ministerio de Educación y vehiculaba a través de sus canales, o bien esto no llegaba a las escuelas. Lo mismo ocurre respecto de las empresas. El gobierno puede decir una política pública respecto de la igualdad salarial. Si esto no es asumido por las empresas, por los sindicatos, por toda la gente que está negociando, pues resulta que efectivamente esto no se cumple. Por lo tanto, ¿qué era la transversalización? Era que tenía que haber un organismo impulsor, pero luego una serie de canales, y a veces lo comparo para que se entienda bien con el corazón y el riego sanguíneo. Si no hay un sistema circulatorio que lleve la sangre hasta el final, pues resulta que no llega. Entonces esto fue fundamental para poder actuar de una manera mucho más efectiva en todas partes. Pues muchísimas gracias, qué gusto escucharte. Estaríamos toda la mañana escuchándote sobre tu intervención, ¿no? y la de España y Europa también en Beijing. Pues empezando con Natalia, buenas tardes ya. Natalia es fundadora y CEO de Saturno Labs, es una empresa de investigación focalizada en la inteligencia artificial que trata de buscar un impacto positivo en la sociedad a través del desarrollo de sus aplicaciones. Os voy a dar dos ejemplos. Uno es Lulu, que es una aplicación, por favor, si digo algo me puedes corregir, una aplicación de audio para ayudar a las personas con unas enfermedades, por ejemplo, con cáncer, que a través del audio inmersivo les ayuda en su tratamiento. Y luego también desarrollaron junto con Amazon otra aplicación para ayudar a las personas mayores en todo lo que es su salud y bienestar, y una de esas aplicaciones pues tenía un nombre simpático que se llamaba Yayo Tinder, pero que escondía una realidad muy importante, que es la socialización de las personas mayores y la soledad que viven en algunas de ellas, ¿no? Te queríamos preguntar ya, desde esa perspectiva de dirigir y crear una compañía de inteligencia artificial y de tecnología como mujer, pues ¿cómo ha sido este camino de todos estos años en tu experiencia profesional? Bueno, pues primero de todo también muchas gracias, y muchas gracias por este reconocimiento. Es un honor también estar contigo y escucharte, la verdad. Pues ha sido un largo camino, porque yo creo todavía una rara avis, hay que cambiar eso, pero yo estudié Ingeniería Superior de Teleco, luego me hice 2 máster muy técnicos, estudié Matemáticas para Inteligencia Artificial y Teoría de la Señal, decidí estudiar más sobre gestión de empresas y acabé un doctorado, pero tengo una empresa de inteligencia artificial que además tiene la ambición de, a nivel internacional, poder retar cómo se está haciendo tecnología ahora mismo, con lo cual pues el camino ha sido largo, precisamente también porque en el mundo de la empresa, de la ingeniería y sobre todo en el mundo del deep tech, ¿no?, que es lo que me dedico, todavía no hay muchas mujeres, desgraciadamente, y por eso se ha remarcado aquí todo el tema del STEM. Y además yo me siento muy afortunada porque he tenido una posición en la que me han podido escuchar desde muy joven, ¿no? Entonces ya no es un tema solo de hacerte escuchar, sino de al final convencer a mucha gente de que nuestro trabajo o esa búsqueda de la excelencia tenía sentido y de que podíamos hacer muchísimas cosas buenas, ¿no? y aportar valor. Y una de las cosas también que he aprendido en estos años, sobre todo a raíz de ganar el premio nacional, que fui la primera mujer de la historia en mi categoría, con lo cual también poquito a poco vamos avanzando, era que precisamente también es muy importante contarlo y estar aquí, y lo que hace Closing Gap,
Y yo me he dado cuenta yendo a eventos con niñas, ¿no? Sobre todo yo me dedico al STEM, que te puedan ver y decir, oye, existen mujeres que hacen esto, que montan empresas que se dedican a inteligencia artificial y que hacen muchas cosas, porque a veces nos centramos, yo era mucho de hacer como buena ingeniera y no contar tanto, pero es muy importante transmitirlo y que llegue a todo el mundo posible. Muchas gracias. Pues volviendo contigo, Marina, como en Closing Gap, pues una de las propuestas es justamente hacer propuestas a la sociedad, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la igualdad de género? ¿Qué retos ves por delante? ¿Qué propuestas harías para que la sociedad avance en la igualdad de género en los próximos años? Bueno, de una manera inmediata, pues no queda otro remedio que hablar de la dificultad que vemos por delante en este momento. Yo creo que, bueno, no lo voy a describir, todos vemos las noticias y sabemos cómo hay una ofensiva en este momento muy fuerte en muchos aspectos, pero también contra las mujeres, sobre todo contra los avances de las mujeres. Entonces, yo creo que justamente tenemos que seguir reforzando, digamos, todos estos temas, oponiéndonos a que sean recortados, a volver atrás. En la historia siempre ha habido avances y retrocesos. Por ejemplo, yo soy de Barcelona. Pues en Barcelona, en el siglo XII, las mujeres tenían más libertades que en el XIV. O sea, podían crear empresas, podían hacer negocios, y luego se lo quitaron. O sea que no está ganado para siempre, y hay que saberlo. Ahora, yo creo que en este momento pues, es resistir, pero resistir de una manera activa. Es decir, no resignándonos, porque entonces nos vencen, hombres y mujeres, sino justamente apuntando a la sociedad que queremos crear, porque cuanto más seamos capaces eso de coger la brújula y enseñar hacia dónde, más podemos encontrar personas que nos siguen y que ven una salida. No solamente resisto como puedo, sino no, hay que conseguir que esto pase e ir más allá. Y luego quería añadir algo más concreto respecto a las mujeres y a las empresas. A ver, yo me he dado cuenta de que en una primera etapa la reivindicación era nosotras queremos poder estar donde están los hombres, que es lo valioso, y ahí se nos ha excluido. Y, digamos, toda una etapa fue negar todo lo que hacíamos las mujeres. Lo seguíamos haciendo, pero, digamos, recortándolo cada vez menos hijos, cada vez menos cosas, ¿no? Y para poder dedicarnos a trabajar, a estudiar, a aprender. Bueno, esta etapa en España está conseguida. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos en las empresas, cuando estamos en las universidades, cuando estamos en las instituciones políticas, nos damos cuenta de que el mundo público ha sido diseñado y creado por los hombres, de acuerdo a sus características, sus necesidades, sus deseos, sus posibilidades. Pero las mujeres tenemos una historia propia, no porque seamos mejores ni peores como personas, simplemente por educación. Y entonces casi no cabemos en este mundo público. Se nos admite como mujeres, como personas, no como género. Por lo tanto, por ejemplo, todo el mundo de la reproducción humana no se tiene en cuenta por parte de las empresas. Ahora un poco más se consigue, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que los hombres tengan un permiso parental mejor, pero de todos modos, yo recuerdo cuando estaba en la Unión Europea como directora del Instituto de la Mujer, íbamos a muchas reuniones, se empezó a hablar de conciliación. ¿En qué consistía? En ver cómo los hombres asumían trabajo doméstico y de cuidado. Y acabó siendo cómo hacemos que las mujeres puedan trabajar menos tiempo, y cómo hacemos que haya guarderías cerca. O sea, realmente lo que nos falta es este otro paso. Porque ¿qué nos pasa? Que cuando, y esto os lo podría contar por experiencia propia, estuve 7 años en el Ayuntamiento de Barcelona como concejala y me di cuenta. Cuando las mujeres entramos en estas instituciones, nos damos cuenta de que si actuamos desde nuestra forma de actuar de mujeres, tendemos a crear equipos
quizá por inseguridad, pero tendemos a crear equipos, a hacer que las decisiones sean tomadas en conjunto, hasta un día que vemos que entonces algunos, sobre todo chicos, alguna chica, piensan, bueno, esta total, como no se va a enterar, ¿eh? O sea, yo como concejala, pues resulta que un día me di cuenta que mi gerente tomaba decisiones que no me contaba y que luego yo tenía que enfrentar. ¿Qué tuve que hacer? ¿Qué me salió espontáneo? Llamarlo y decirle, si vuelves a actuar así, te corto el cuello. Y cuando lo dije pensé, ¿cómo estoy actuando? Pero claro, estaba imitando la masculinidad. ¿Por qué? Porque es lo respetado, es lo que se entiende, ¿no? Entonces, lo que nos está pasando muchas mujeres, bueno, yo ya estoy fuera de eso, pero ¿qué está pasando en este momento? Es que para poder ser respetadas y oídas en el mundo del trabajo, en el mundo de la política, en el mundo de la universidad, hemos tendido a masculinizarnos, es decir, a aceptar los estándares masculinos. En un primer momento era inevitable, ¿eh? No es una crítica, tenía que ser así, entre otras cosas porque entrábamos de puntillas, sin estar seguras si sabíamos hacer aquello, ¿eh? Pero ya no es así. En este momento yo creo que el gran reto para las empresas y para el mundo es que las mujeres, sobre todo aquellas que habéis conseguido tener puestos en que se os oye, ¿eh? Aportéis vuestro punto de vista de mujeres. Es decir, frente a toda esta idea de que lo importante es ganar dinero, de que lo importante es mandar, de que lo importante es la jerarquía, y esto lo han dicho las economistas feministas, las mujeres por educación tendemos a pensar más en la conservación de la vida, ¿eh? Mientras que los hombres por educación tienden más a pensar en ganar, en el triunfo, en la acumulación, como una forma de demostrarse a sí mismo su capacidad. Pero esto ha llegado a un punto que ya veis lo que tenemos en el mundo. O sea, en este momento yo creo que realmente es importantísimo que se oigan las voces de las mujeres y que casi es el último recurso para evitar males mayores que vemos en el horizonte, que esperemos que no nos lleguen, pero que tenemos que tratar de evitar como sea. Muchas gracias. Pues Natalia, tú desde la atalaya privilegiada que tienes de nuevas tecnologías, de trabajar con la inteligencia artificial que va a estar presente en el futuro de forma segura, ya lo está en el presente, ¿cómo ves que podemos acelerar la igualdad de género? O sea, yo creo que con la inteligencia artificial tenemos un reto, pero toda la sociedad, ¿no? De cómo lo vamos a usar, porque la inteligencia artificial no deja de ser una tecnología, un habilitador, un medio, pero no es buena ni mala. O sea, depende del uso que tú la des. Entonces, una de las cosas más poderosas que tiene la inteligencia artificial es la escala. Entonces, esto lo hace también especialmente peligroso si no se tienen en cuenta términos de igualdad. Y os pongo un ejemplo. Nosotros hemos diseñado algunas soluciones, pues, por ejemplo, para personas mayores, para algunas patologías en hospitales, y igual en una única ciudad podemos llegar a 500.000 de personas a impactar con nuestra tecnología para cuidarles, ayudarles, darles servicio, ¿no? Con lo cual, yo creo que es muy importante también precisamente el tema del STEM, que esas tecnologías estén diseñadas desde equipos multidisciplinares, ¿no? Que no es ahora mismo fácil de encontrar. Y por otro lado, poder aprovechar precisamente eso, porque una de las cosas que podemos hacer es personalizar esa tecnología y abarcar retos como sociedad que quizá no podríamos, ¿no? O sea, de hecho, nosotros ahora vamos a hacer un ensayo con una farmacéutica en una patología que al final tiene diferentes sintomatología en mujer y en hombre, y ahora sí podemos analizar de una manera diferente qué pasa a unos, qué pasa a otros, para poder crear mejores soluciones, ¿no? Entonces, yo soy muy optimista, no porque me dedique a esto, sino porque creo que estamos en un momento de la historia muy importante y que tenemos la responsabilidad de hacerlo bien, y entonces esto nos va a catapultar a algo mejor.
Pues muchísimas gracias, nada más, que estamos creo que en tiempo y ya pues terminamos esta conversación. Gracias. Estamos en tiempo, estamos cumpliendo los tiempos sin duda. Y este 7º Summit de Closing Up vaya llegando a su fin y por eso para clausurarlo voy a invitar al escenario a Marieta Jiménez, presidenta de Closing Up y presidenta de Healthcare de Merck en Europa. Marieta. Hola a todos, buenos días o ya casi buenas tardes. Es un placer, por supuesto, estar aquí en este 7º Summit de Closing Up. Me gustaría empezar dando las gracias a las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí. Por supuesto, al equipo Closing Up, a Lucila y a su equipo, y por supuesto a Eduardo, Natalia y al equipo MAU que nos han ofrecido tan generosamente el poder haber estado aquí esta mañana. También me gustaría dar las gracias a todos vosotros por estar aquí, a aquellos que es la primera vez que habéis decidido acompañarnos y también a las empresas que formáis parte de Closing Up, que llevamos trabajando juntos ya 7 años. 7 años después seguimos trabajando, sumando esfuerzos por el talento, el liderazgo y la visibilidad de las mujeres. Hoy es un día especial porque hemos entregado nuestros premios Closing Up, así que también vaya mi felicitación para nuestras 3 premiadas, para Marina, para Carolina y para Natalia. Yo creo claramente que vosotras sois un ejemplo de lo que significa la igualdad, que al final no es otra cosa que remover y transformar en los diferentes ámbitos. Lo hemos visto, cada una de vosotras pertenece a un ámbito diferente y cómo realmente, ¿no?, al final la igualdad no es un tema de justicia social, es un tema claro de prosperidad, de progreso y de futuro. Tengo que compartir con vosotros, ¿no?, que cuando vi el moto, ¿no?, de este summit, ¿no?, cuando hablábamos de esa brújula, vino a mi cabeza hace muchos años. Yo solía usar los veranos en un campamento en Descarga María, un pueblo de Cáceres, y uno de esos veranos mi padre me regaló una brújula. Me entregó la brújula, yo la abrí con curiosidad, era pequeña, y entonces mi padre me dijo una frase que tiempo después comprendí, ¿no? Él me dijo: Marieta, esto es una brújula, mira al norte, siempre al norte, porque si no acabarás dando vueltas en círculos. Y esa frase, que parecía una orientación geográfica, después, ¿no?, con el tiempo comprendí que era más una indicación de vida, ¿no? Era un consejo de cómo al final uno tiene que tener claro en la vida lo que quiere y tiene que perseguirlo y que al final, ¿no?, evitar acabar dando vueltas en círculo. Así que hoy, al clausurar este summit, me gusta que los que estamos aquí tengamos, ¿no?, esa brújula colectiva que solo tiene una dirección posible y que es la igualdad. Esa igualdad que nos va a guiar, que nos está guiando hacia un mundo más competitivo, más sostenible, pero sobre todo más humano. Hemos visto y hemos discutido en las diferentes mesas cómo el contexto internacional no siempre sopla a favor. Hemos visto, ¿no?, y lo comentaban también nuestras premiadas hace un momento, cómo hay avances y retrocesos. Yo, quiero decir que realmente, ¿no?, este es el momento en que tenemos que seguir luchando, ¿no?, y alzando la voz para que al final esos avances que hemos conseguido no los perdamos, ¿no? Así que el mensaje es claro, ¿no? Solo seremos más fuertes, solo seremos más innovadores, solo seremos más prósperos como país, ¿no?, como sociedad, si realmente somos capaces de continuar trabajando en la igualdad. En Closing Up esto es lo que hacemos, esto es lo que llevamos haciendo 7 años. Hemos visto hoy algunos de los hitos de este año. Presentamos nuestro índice Closing Up de la mano de Price, que realmente, ¿no?, nos ayuda a medir consistentemente cada año cuáles son los avances. Hemos visto avances. Este año nos llenó, ¿no?, de satisfacción el ver ya pequeños avances en conciliación, esa brecha persistente, ¿no?, y constante durante todos los años, pero hemos visto algún avance. Hemos visto avances en digitalización y también en empleo.
Tuvimos la ocasión de presentar el informe de Repsol y de Mapfre, Antonio lo ha comentado ampliamente, y también hemos visto el informe de Repsol, cómo hemos mejorado ya en el tema de cuidados del hogar, esto que parece algo tan evidente, es un logro extraordinario, aunque todavía no seguimos teniendo esa brecha que no acaba de solucionarse, que es todo lo que tiene que ver con cuidados a terceros, ¿no? En todos los estudios hemos visto una constante en los últimos años y es la que tiene que ver con los jóvenes. Esos jóvenes que cuando les preguntas parece que tienen una actitud favorable hacia la igualdad, pero sin embargo cuando profundizas todavía siguen asumiendo roles y patrones y estereotipos que de alguna manera van en contra y están ayudando a ese retroceso. Con lo cual, es por eso que desde Closing Gap estamos un poco obsesionados con los jóvenes y es por eso que hemos puesto en marcha programas para ayudar a esos jóvenes, ¿no? Desde etapas cuando empiezan a madurar y empiezan su andadura en el terreno profesional, como comentaba Lucila antes, destino liderazgo o mentoring cruzado. Llevamos 7 años midiendo la igualdad y demostrando que la igualdad impulsa el crecimiento económico. Lo comentaba también el dato, 17 puntos de PIB. Si 17 puntos del PIB no es una razón suficiente para tomar decisiones y para movernos a la acción, no sé qué es lo que lo va a ser, ¿no? Entonces, por eso seguimos, ¿no? Publicando, avanzando, porque al final los datos nos van a ayudar a continuar en esa dirección, a continuar en ese norte ¿no? que decía mi padre, siempre al norte, Marieta, siempre al norte. Cuando una mujer avanza, avanzamos todos. Esto es lo maravilloso de la igualdad. Cuando damos la oportunidad a una mujer, la sociedad entera progresa. Esto es lo maravilloso de la igualdad. Yo creo que esto es algo que debemos tener constantemente presente cuando tomamos decisiones en nuestras empresas, en nuestras asociaciones, ¿no? En la sociedad, en nuestros hogares. Y para eso necesitamos un liderazgo transformador, ¿no? Necesitamos un liderazgo inclusivo y necesitamos trabajar todos juntos, hombres y mujeres. Porque al final ese futuro que aspiramos, será igualitario o no será. Esa es la gran verdad, ¿no? Decía Séneca que no es que las cosas sean difíciles y por eso no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que al final las cosas son difíciles. Con lo cual, en Closing Gap, por supuesto, nos atrevemos. Vamos a seguir trabajando todos juntos, como hemos hecho estos 7 años. Queremos invitaros, ¿no?, a que os unáis a nosotros, a sumar en esta lucha y al final, ¿no?, con valentía, con coraje, con pasión, con propósito y, por supuesto, con esperanza. Muchísimas gracias. Pues si no te importa, Marieta, me voy a quedar con esa frase de tu padre diciendo: Marieta, siempre al norte, no pierdas el norte, porque nuestra brújula, que yo os decía, la brújula queríamos convertirla en el símbolo de este 7º Summit. En esa brújula, la igualdad de género es el norte. Y otro detalle importante es que cuando hay tormentas, que a veces hay tormentas, saber dónde está el norte nos ayuda siempre a no desviarnos. Pues ahora sí vamos a terminar este Summit, os queremos dar las gracias. Os voy a pedir a todas y a todos los que habéis intervenido, por favor, a los miembros de la Junta, a los miembros del Consejo, por supuesto, a las 3 premiadas, enhorabuena de nuevo, y también a los miembros del jurado, que sé que alguno que está, que ahora vengáis, vamos a apartar todo el mobiliario, vamos a hacer una última foto de este Summit, y por mi parte, al resto va a haber un aperitivo justo en la zona del networking, y por mi parte, de verdad, ha sido un placer acompañaros una edición más. Muchísimas gracias.